muy contento porque estoy junto a un conocedor del comportamiento humano urbano. Él es psicoanalista, comunicador. Julio Villa, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Julio, estamos hablando hoy día de un tema que seguramente te mueve. ¿Cómo hablamos? ¿Por qué hablamos como hablamos? ¿Quién decide cómo hablamos? Bueno, como dice la tradición filosófica, incluso la más reciente, hablando un poco del siglo XX, nosotros somos más que sujetos que hablan, somos sujetos hablados por la lengua, ¿no? La lengua en gran medida nos condiciona, en el mismo sentido que nos condiciona el entorno, el ambiente, el auditorio. Como bien dijo Goffman, un célebre sociólogo norteamericano, el sujeto humano se pasa la vida actuando, dedicando guiones, actualizando tips, acomodándose más o menos a la expectativa del otro, no solamente imponiendo, digamos, como dirían los psicólogos, su personalidad o su individualidad, ¿no? Sino más bien en un juego constante de tira y afloje, ¿no? Entonces uno podría decir que, por ejemplo, cuando pasas de segundo a tercero secundaria, o de primero a segundo, o de sexto a primero, donde las jergas cambian, uno cambia gracias a las jergas. O sea, las jergas pueden modificar tu forma de ver el mundo. Totalmente, y es más, creo que las utilizas como credenciales para pertenecer a otro gremio, claro, ¿no? Entonces ahí tu viejo te va a decir, oye, ¿de cuándo acá tú hablando así? ¿No? Y por supuesto tú le dirías, oye viejo, ¿no? Las cosas han cambiado, ¿no? Es más, ¿sabes qué? Ahorita me quito, ¿no? Y ¡trac! Se acabó la historia, ¿no? Y además te permite separarte de ellos. Exacto. ¿no? O sea, hay muchas investigaciones que muestran cómo la testosterona cuando sube te empuja a que tu viejo te caiga mal. De hecho, hay investigaciones que muestran que a un hijo le huele mal su papá. Qué interesante. O sea, y al olerle mal le está empujando a sal del nido, sal del nido. O sea, es fisiológico, pero eso está sumado a una forma de hablar, ¿no? Oye, qué interesante lo del aroma, porque hay un autor que yo aprecio mucho, George Simmel, un sociólogo alemán, que dice que en la medida en que las aldeas se trasladan a la gran ciudad, en vez de que opere solamente el plano de lo visual, empieza a operar en las conexiones entre anónimos lo nasal. Claro. Es una sensibilidad nasal, una cosa olfativa, que hace que mucha gente no pueda subirse en Lima a una combi. Sí. Es decir, además, es que de repente puede estar en condiciones de no hacerlo, pero si estás obligado a hacerlo, vas a tener que un poco adecuarte, ¿no? a ese entorno. Porque hay un autor que se llama Dunbar, no sé si lo has revisado. El personaje, de hecho, tiene un número que se llama el número de Dunbar o algo así. Ya, correcto. Que él hace una investigación casi hasta arqueológica, mostrando que la cantidad de personas que pueden vivir en comunidad ligeramente en armonía son 150. Más de 150 la gente empieza a odiarse y empieza a olerse mal. O sea, ya no me gusta dónde estoy justamente por la cantidad. A eso le llamamos en la biología la densodependencia negativa. O sea, mientras más son, en vez de que se lleven mejor, peor se llevan. Claro. Y eso, bueno, tú vas a una ciudad como la nuestra hermosa ciudad, en la que todo el mundo está aplastado. Tú dices, aquí el número de Dunbar está funcionando espectacularmente. Perfectamente, ¿no? A la N potencia. A la N potencia. Es más, me parece que era al propio Simmel al que le preguntaban, ¿a partir de qué número de gente podemos hablar de masa? Y él decía, depende del espacio con el que cuentes, pues. Pero al parecer nuestro cerebro, y de hecho Dunbar también hace un análisis sobre el neocórtex, o sobre la corteza en general del cerebro, y dice que mientras más grande es tu corteza, más capacidad tienes de tener a otros individuos. Ajá. Hay un momento donde hay un límite de amigos. Y un umbral. Hay un umbral, ¿no? Entonces, que digamos, las redes virtuales lo niegan, ¿no? Porque a ti te saludan en tu santo por encima de 500 personajes. Todos son tus amigos, ¿no? La categoría incluso de amistad varía tanto de cultura en cultura que hace poco, desarrollando un taller con voluntarios extranjeros que trabajan en el Perú en condiciones, digamos, difíciles, de apoyo y solidaridad, me decían que ellos no entendían por qué los peruanos teníamos tantos amigos, e incluso uno dijo, ¿por qué teníamos tantos tipos de amigos? Ah, qué interesante. ¿Te das cuenta? O sea, es decir, casi como que uno tenía que leer ahí en la mirada de ellos la idea de que hay los amigos y los desconocidos. Nosotros tenemos gradientes. Sí. Grandes patas, amigos eventuales, amigos de los amigos, y después empiezan a aparecer ya los adversarios, los oponentes. ¿Y por qué somos así? Yo creo que tiene que ver con una manera muy particular
que tenemos en esta cultura de realizarnos a través de cuestiones gregarias. Claro. Tener la mayor cantidad posible de compromisos. Esta misma gente que te digo extranjera no entendían por qué nunca decimos no a una invitación. Sí, pues. Nunca dices que no. Alguien por ahí decía, de repente hay escondido un cierto narcisismo que hace que nos creamos importantísimos y no queremos ofender a nadie. Entonces quedamos bien con todos, al final es casi imposible. Y entonces, claro, se arma una suerte de experiencia social hiperdensa. Pero tal vez tendrá que ver también con la necesidad, ¿no? O sea, cuando las comunidades más se necesitan entre ellos, más unidas están. Más solidarias. Más solidarias. O sea, cuando dos casas no se conocen es porque lo tienen todo adentro. Bueno, a ver, fíjate, esto de repente nos remite en clave cachosa a algo que de algún modo se le atribuye a la sensibilidad caviar. La izquierda romántica burguesa mirando al sector popular como lo más puro del planeta, como recogiendo un poco la idea de las ideas de Rousseau, claro, ¿no? claro. Entonces ellos son solidarios, ellos son buenos. No, necesitan. Claro. Y en la medida en que dejan de necesitar, si cada cual vaya a su residencia en las casuarinas, va a ser más arisco, más autista, más ajeno, ¿no? Y es lo mismo pasa en el cerebro. Una neurona ¿por qué se conecta con tantas otras? Porque necesita las otras, porque necesita alimentarse eléctricamente las otras, necesita pasar la información. Si no, viviría sola, seríamos mononeuronales, ¿no? O sea que estamos pasando la necesidad. Las neuronas tienen ahí su rasgo dealer, ¿no? Tienen que ir trasladando la sustancia. Oye, hablando de lo que hablamos y cómo hablamos, ¿tú sí sientes que los peruanos tenemos una forma de hablar distinta por barrios, por zonas? O sea, ¿o la gente es más o menos igual en Lima? Mira, a ver, me apoyaré en el tristemente lugar común del depende, ¿no? Porque yo creo que hay transversalidades generacionales que comunitarizan, por así decirlo, homogenizan mucho los estilos de hablar, pero también hay abismos socioeconómicos que, como su nombre indica, apartan los modos, ¿no? Los modelos. Me contaba un amigo tiempo atrás cómo surge la noción de batería en la jerga. Claro, qué interesante esa jerga. Surge en los barracones. Surge en los barracones. Se trata de aquello que te hace funcionar. La batería te enciende. Es automovilística la opción. O sea, el amigo te enciende. Exactamente, está en el propio encendido, ¿no? Entonces, este pata tenía que convocar un grupo de gente. Necesidad otra vez, ¿no? Claro, necesitaba convocar un grupo de patas, toda una mancha del circuito marginal para enterarse de nuevas jergas. Y el pata le dice, hacen el contacto con la cabeza, ¿no? Y el pata le dice, necesito 8 puntas. No, le dice, somos 15. No, pero yo necesito 8. No, somos 15. O sea, los 15. Vamos los 15, no va nadie. Claro. Claro, y se enteró una variedad espectacular, ¿no? de expresiones que por supuesto todavía no habían transitado, pero algunas de las cuales, por todos los vasos comunicantes que hay, ¿no? Ya están, pues, ¿no? Ya son parte del dominio general, ¿no? ¿Hay zonas más agresivas en la forma de hablar que otras? Sí, yo creo. O sea, que tú instantáneamente, digamos, chocan dos carros. En una zona los carros se tratarían así. ¿En otras zonas se tratarían así, en la misma situación? Sí. No me cabe la menor duda. Es más, te cuento una historia que tiene que ver con lo que podría ser casi una experiencia casi ideal. Yo iba por una calle de San Borja, en un momento para variar, de alto tránsito, una calle de doble vía. Por la derecha venía un taxi destartalado. Por la izquierda venía un panadero en triciclo. Y atrás mío se abre un personaje que podía ser un criollo típico, queriendo meter el carro, y se encuentra con el panadero y se encuentra, ¿no?, con un BMW. O sea, es decir, todo el universo social de Lima en una esquina. ¿Quién insulta primero? Ajá. Insulta primero el personaje que está más cercano al de la escala menor, porque le interesa tomar distancia de ese. Un poco como para indicar que el racismo más fuerte no es el de la clase alta sobre la baja, sino el de la media sobre la baja. Él insulta ¿a quién? ¿Al panadero? Claro.
claro. O sea, diciéndole, yo estoy más arriba que tú. Claro, O sea, tú estás con tu triciclo y yo tengo mi taxi. Así es. Mientras los otros integrantes de la colisión podíamos por estatus haber caído, ¿no? Según el estereotipo, en el lugar, ¿no? De la pedantería, de la soberbia. No, fue un ajuste entre gente más cercana. Y yo me refería a eso porque la proxemia física determina niveles de agresividad en ciertos sectores que no la tiene por qué experimentar aquel que vive en medio de gran holgura espacial. Cuando hay una pelea juvenil entre jovencitos de una zona pudiente versus una zona compleja, complicada, claramente ahí se nota la forma de hablar. Así es. Mucho más agresiva. Así es. Puede llegar a matarse en unos sitios versus no en el otro. Es más, yo diría que según el origen social, la puesta en escena de la agresividad del hombre es distinta. Tú podrías ver que la puesta en escena del personaje del sector alto, sobre todo si se trata de un tipo que, digamos, le entra bien a la mecha. Ahora, déjame suponer, más cuidadosa, más sobria. Así es. Sí, sí es. Sí, claro. Menos histérica. Claro. Porque confía más en sus recursos. ¿En qué recursos? En recursos físicos que en el anticipo verbal. Hay gente que más bien te trabaja a partir del floro. Escúchame, cuando se ve a chimpancés peleando, los chimpancés tratan de evitar la pelea. ¿Y cómo la evitan? Gritando y rompiendo ramas. Tal cual. O sea, mientras más espectacular sea tu pre-pelea, entonces oye, este tiene más fuerza. Así es. O sea, es un espectáculo de muestra de poder. Claro, o por decirlo de otra manera, casi política, un intercambio de credenciales. Exactamente. ¿No? Acá está mi DNI. Yo soy hijo de... Claro. O sea, mírame, ¿no? Qué interesante. Y entonces, claro, yo tengo un gran amigo que era cinturón negro, pero que probablemente era más delgado incluso que tú. Entonces, cuando era un tipo que provocaba, por su aparente fragilidad, provocaba que lo agredieran. Y cuando el tipo reaccionaba de manera casi impasible, un poco a los Humphrey Bogart, yo veía que el otro personaje dudaba. Qué interesante. Pero ya no por el despliegue, ¿me entiendes? Sino más bien por el hermetismo, ¿no? Oye, hay otro tema ahí interesante que tengo que invitarte para conversar. Encantado. Sobre qué pasa con nosotros cuando nos agredimos o cuando tratamos de frenar la agresión del otro. Miren ustedes, amigos, lo interesante de lo que nos cuenta Julio sobre cómo somos dependiendo de dónde estamos y dependiendo de dónde estamos o qué hemos hecho en nuestra vida, cómo reaccionamos ante un enfrentamiento y cómo hablamos. Somos complejos, somos distintos, no somos la misma persona cuando despertamos que cuando nos echamos, cuando almorzamos o cuando no almorzamos. Así de complejos somos y así de complejos tenemos que entender que debemos de tratar a los otros. Muchas gracias. Gracias a ti.